positiva, ¿qué hace? Crea o amplía redes que ya han sido constituidas. Si se usan, se conservan. Y eso es lo que se denomina potenciación a largo plazo, que es una intensificación en la unión entre neuronas o una intensificación de la sinapsis, del paso de información de una neurona a la otra. En la negativa ocurre lo contrario. Desarman redes que están poco activas, que no se están usando, entonces si no se usan se pierden. Y es lo que denominamos depresión a largo plazo. Y esto es necesario en el momento del aprendizaje. A veces hay que desarmar algunas redes que ya no nos sirven para armar nuevas. En la depresión a largo plazo, como puede verse en la imagen, en las neuronas se va debilitando esa unión que tenían y seguramente esas neuronas van a ser utilizadas en alguna otra red que permita dar respuestas a exigencias del medio. Un dato muy importante es que, esto es muy importante para los docentes, es que los docentes lo sepan para que puedan transmitírselo a sus alumnos, como esto también, cuando yo inicié les dije que es importante conocer cómo aprende nuestro cerebro y los alumnos también es importante que conozcan cómo aprenden. Entonces, que ustedes en la medida de sus posibilidades puedan explicarles qué está pasando en este momento, por qué todavía no lo recuerdan bien, es muy importante porque lo anima al alumno a seguir adelante. Pero ¿qué les quería decir? Que el cerebro, para poder formar estas redes neuronales, utiliza una quinta parte de la energía que genera el cuerpo en descanso. Entonces, de aquí la importancia que esto tanto se insiste en las horas de descanso, en las horas de sueño que tenga el niño. Sabemos que hoy en día esto es muy difícil, que los niños quedan a veces hasta altas horas frente a pantallas y entonces después el rendimiento, sobre todo los niños que van a la mañana, en las primeras horas no es como corresponde. Bueno, volviendo a esto de las redes que se arman, que se desarman y que se produce el aprendizaje en el armado de las redes, esto se traduce o nos viene a explicar que el aprendizaje cambia permanentemente la estructura del cerebro. Nuestro cerebro se va rediseñando, cambiando su estructura a lo largo de toda nuestra vida. Y este es un dato muy alentador, porque esto nos dice que podemos aprender hasta el último día de nuestra vida. Es decir, el cerebro es plástico y siempre podemos aprender. A lo mejor nos lleva un poco más de tiempo, pero se puede hacer. Bueno, ¿cómo reaccionan las neuronas frente a los estímulos? Se activan frente a algo que es nuevo, algo que es distinto ante una sorpresa y no responden cuando el estímulo es constante. ¿Esto qué significa? Esto es una característica de la mente humana, que cualquier acontecimiento inesperado, un ruido, el ingreso de una persona al aula va a hacer que pase directamente a la conciencia, mientras que lo que se mantiene constante no es registrado de manera consciente. Esta característica de dar lugar a lo nuevo y de no responder a lo estable hace que haga un funcionamiento, una economía en el funcionamiento de la unidad cuerpo-cerebro-mente. Es decir, se da lugar a lo que se cambia y se cancela la respuesta a lo que no cambia. Esta cancelación, es decir, este no responder a los estímulos del medio, se denomina adaptación sensorial y también se denomina habituación. ¿Qué es lo que le ocurre a los alumnos? Por ejemplo, los primeros días de clase, supongamos en un primer grado, es el primer contacto en ese espacio físico, puede que al niño le llame la atención sonidos que vienen del exterior, no sé, movimiento en la galería o el timbre que toca para el segundo ciclo. Mientras que a medida que se va habituando a que todos los días suceden cosas en el pasillo, ahí puede ser que se dé la adaptación sensorial y ya no le atraigan los estímulos que provienen del exterior y pueda centrarse en lo que está ocurriendo dentro del aula. Bueno, ahora veamos qué ocurre con este recibir estímulos del medio. El cerebro no recibe toda la información ni todas las señales que provienen del exterior. Aquí funcionan los órganos de la percepción, los órganos de los sentidos que actúan como filtro. Entonces, solo los sentidos perciben la realidad de una manera muy simplificada. Entonces, solo lo que es relevante
es recién transmitido al sistema nervioso central, que después vamos a ir viendo cómo va a llegar a la corteza prefrontal o al cerebro racional. Pero esto es importante decir, solo lo que es relevante es lo que se transmite al sistema nervioso central. Entonces decimos, acá llegamos al tercer punto de nuestra agenda, que vamos a comenzar a definir lo que es el aprendizaje. Ya vimos conceptos de la neurociencia, ya vimos cómo aprende nuestro cerebro, cómo se forman estas redes neuronales que nos llevan al aprendizaje. Y ahora llegamos a ver qué es el aprendizaje. Bueno, como dije anteriormente, toda la información que vamos a aprender ingresa a través de los órganos de los sentidos. Y bueno, definiciones de aprendizaje, ustedes sabrán que hay muchas. Vamos a tratar de dar una que reúna conceptos importantes de distintos autores. Pero todas están de acuerdo en que el aprendizaje es un proceso que se da en etapas, que lleva tiempo, que no es de un día para otro de manera acabada. Entonces, un proceso donde ingresa la información que después va a ser almacenada en la memoria a largo plazo. Y este almacenamiento en la memoria de largo plazo nos está hablando de la formación de las redes, y entonces nos habla que en el aprendizaje no solo hay cambios en la conducta, sino cambios en el sistema nervioso central, porque nos habla de una conexión de la sinapsis entre las neuronas. Y este aspecto fue tomado en cuenta por el doctor Grabner, y a mí me resultó interesante traerlo porque, como les digo, nos está hablando de lo que pasa biológicamente en el cerebro mientras aprendemos, y que no es solo una manifestación en la conducta. Y para que podamos hablar de un verdadero aprendizaje, con H, como les dije al principio, estos cambios o este almacenamiento en la memoria de largo plazo tiene que ser bastante estable. Entonces, de acá se deduce que aprendizaje y memoria son indisociables. No podemos hablar de aprendizaje si no hay memoria. Dentro de los aprendizajes vamos a ver qué tipos de aprendizaje tenemos. El implícito, que es un aprendizaje inconsciente, aprendo sin darme cuenta que estoy aprendiendo esto, es automático y no requiere de esfuerzo voluntario. Y otro tipo de aprendizaje es el explícito, que sí es consciente, aquí interviene la voluntad, tengo que hacer un esfuerzo consciente. Y lo importante, por eso ustedes fíjense que tiene el mismo color, que tienen que recordar los docentes, que en el aprendizaje explícito, el consciente, el que yo estoy transmitiendo un contenido y el alumno está tratando de incorporar esa información, siempre hay componentes implícitos. ¿Qué significa? Que si el docente entra al aula así, desganado, y no pone pasión y deseos que ese alumno aprenda, lo más probable que, por más que tenga un buen material y que el docente maneje el tema, eso ya va a generar en el alumno una desmotivación, deseos de no aprender, reconstituye una amenaza, un docente que no tiene ganas o un docente que viene enojado, que viene preocupado, se transforma en una amenaza, y entonces puede ser que cueste más que ese aprendizaje se dé. Entonces, algo importante de recordar, en todo aprendizaje explícito hay componentes implícitos, siempre. Entonces hablamos de un aprendizaje emocional, implícito, y un aprendizaje cognitivo ejecutivo, que a su vez se divide en emocional y en intelectual. El emocional está dirigido al mundo interior y que puede ser intrapersonal o interpersonal. El intrapersonal me permite conocer mis emociones y poder gestionarlas de manera adecuada. Y la inteligencia interpersonal es la que me permite recibir información y aprender cómo manejarme con los otros. Es decir, acá cómo manejo mis emociones y acá cómo me manejo con los otros. El cognitivo ejecutivo intelectual está dirigido al mundo exterior. Con respecto a las características, como antes, no sé si antes lo dije, pero el aprendizaje emocional es un aprendizaje rápido, es inconsciente, no hay esfuerzo voluntario, pero es indeleble, es decir, fácilmente se olvida.
mientras que el cognitivo ejecutivo, ya sea emocional o intelectual, es un aprendizaje lento porque lleva tiempo, porque se realiza en etapas, me requiere hacer un esfuerzo consciente, prestar atención, necesito repetir, llevar a la práctica para que realmente se dé. Y es de fácil olvido. Es decir, que si estas condiciones de atención, de esfuerzo, de repetición no se dan, posiblemente no llegue a formar parte de la memoria de largo plazo y fácilmente se olvide. Y esto es fundamental, como antes les dije, acá tenemos el aprendizaje implícito. En los dos tipos de aprendizajes están siempre en juego las emociones. Es decir, que para que realmente la información se transforme en conocimiento sustentable y sostenido en el tiempo, tiene que estar asociado a emociones positivas. Todo tipo de aprendizaje, ya sea el cognitivo, ejecutivo, intelectual o el emocional, requiere de un esfuerzo consciente, de la voluntad de querer aprender y, por lo tanto, requiere de poder focalizar, o sea, la atención sostenida. Focalizo la atención en un estímulo que es esa información o esa demostración o esa experiencia que está haciendo la docente o que estoy haciendo yo, y la atención sostenida, mantener la atención durante un tiempo requerido. Esto también es importante que los docentes lo sepan. A veces estamos tratando de enseñar un contenido, un tema, y estamos 1 hora y media. Tenemos que saber que el periodo de atención es corto. Mientras más pequeño es el niño, más corto es. Entonces, si sabemos que es un tema que va a llevar tiempo, permitir breves recreos donde los chicos se muevan, donde